cuéntanos ahí, ¿tú cómo visualizas la inteligencia artificial en la gente que hoy vive de la venta por catálogo? ¿Cuál es su reto ahora? Ese tipo de venta es B2C y es muy al grano, y si te toco la puerta y me abres la puerta y te dejo ir, lo más seguro es que ya no me compres. Esto es muy importante porque yo creo que hoy tenemos a mucha gente que nos escucha que quiere o tiene el mito de que estudiar una carrera es el futuro y el éxito. Y muchas veces todo lo contrario, ¿no? Sí, bueno, en mi caso fue lo mejor que pude haber hecho, sin duda. Es como leer un libro, ¿no? A lo mejor lo lees y ya no te gustó y crees que lo tienes que terminar a fuerza porque lo empezaste a leer y no lo terminas ni con ganas, entonces lo ganaron. ¿Qué tal, queridos amigos? Soy Bernardo Noval. Me encuentro nuevamente en un episodio más de Abriendo Puertas y hoy tengo el verdadero privilegio de hablar con un emprendedor, con un consultor, con un crack realmente de negocios, de ventas, pero sobre todo que ha generado en mí la curiosidad de poder entender cómo los negocios pueden crecer a través de el correcto proceso, y pues hoy vamos a charlar con él. Y además quiero recordarles que para mí es un privilegio que nos sigan, que nos den sus comentarios, que nos sugieran invitados, así que sigan la campanita y por favor en todas nuestras redes, estamos en Spotify, en YouTube y en todos los medios de podcast. Así que bienvenidos nuevamente, Israel, qué gusto conocerte y tenerte aquí. Gracias por la invitación, Verano, un placer. Oye, a ver, me cuentas sobre todo off the records, antes que estábamos platicando, cómo empezaste toda tu trayectoria como consultor y hoy eres uno de los más seguidos en redes. A mí me llama mucho la atención cómo has logrado que muchas personas pues seguramente cambien su estrategia comercial, y en este podcast lo que queremos es también provocar que los emprendedores puedan o podamos hacer los procesos debidamente y sobre todo pues corregir lo que estamos, ya sabes, como que yéndonos por el camino incorrecto. Así que primero, admirable tu trabajo y reconocer que no todos se atreven a compartir lo que les ha funcionado en sus negocios y sobre todo motivarlos, impulsarlos y corregir, porque un consultor también pues te corrige y te lleva por el camino correcto con consejos que realmente son funcionales, y hoy quiero hablar de eso. Muy bien, vamos a darle. Vamos a darle. Y cuéntame cómo empezaste con esta trayectoria, cómo lograste ser uno de los medios más visitados en las redes para pues consultar cómo podemos mejorar nuestra estrategia de ventas. Ok, voy a irme un poquito más para atrás, justo para dar contexto. Lo que te estaba diciendo es, sales, vas a la universidad, ¿no? Porque es lo que tienes que hacer. Sobre todo la generación que somos era todavía como que raro no entrar, ¿no? Y no ser parte de. Sí, claro. Y al tercer semestre me doy cuenta que en verdad no es lo que me llena, ¿no? O sea, me iba más a socializar que a poner la atención. Le pido a mis papás otro semestre sabático, además del primero antes de entrar, para ver qué va a pasar con mi vida, ¿no? Les digo, oye, honestamente creo que estoy gastando tu dinero, no me encanta, no sé si esto es lo que quiero hacer, y pues dame un semestre para ver si algo se acomoda o regreso. Estaba indultado además en la Ibero. Los que no saben, pues tienes como una tarjeta amarilla y tienes que llegar a un promedio, si no puedes entrar o te corren, ¿no? El próximo semestre. Entonces le eché ganas, salí con un buen promedio de 8.7, algo así. Y en ese semestre... O sea, ¿cuál? Internacional. Negocios internacionales. ¿No? Que es también como la de cajón, como claro. No lo sabes. Como que negocios, como que medio internacional. Sí, algo con negocios, ¿no? Claro. Y bueno, no pasé de contabilidad, de economía, ya sabes, tronco común. Y en ese semestre justo pues me dicen, no, pero te vas del departamento, te vas para acá, te regresas a la casa y pues no hay nada para ti. Entonces, en esa parte como que de la necesidad, justo haciendo el cuento corto, una amiga de mi papá me dice, oye, pues ponte a hacer castings de comerciales. O sea, ponte a vender tu imagen. Ponte a hacer castings de comerciales, tengo una amiga que te puedo presentar y ahí pagan bien, ¿no? Y yo dije, pues va. Entonces se me hizo fácil empezar a hacer eso en ese lapso de tiempo. Sí lo hice 3, 4 meses, no hice nada, no generé nada, o sea, no me quedé en ningún comercial. Pero en uno de esos había una señora que me esperó y me invitó a ser parte de la Escuela de Actuación de TV Azteca. Y el Cefat. El Cefat. Y entonces... Qué maravilla. Terminé ahí. Una buena escuela. Era una excelente escuela. No sabía lo que me esperaba, no sabía de qué manera me iba a cambiar la vida eso. Era entrar ahí o regresar a la Ibero. Oye, ¿conociste a mi gran amigo, el maestro Raúl Quintanilla? Es mi gran maestro, ¿no? Es un gran maestro y le mandamos un saludo muy especial porque pues él me ayudó mucho a entrar en los medios. Así que un abrazo. Me puso la piel chinita, no sabes todo lo que aprendí del maestro. De verdad, estar en un aula con él, escucharlo. Tengo ahí cuadernos todavía guardados de notas del maestro Raúl Quintanilla. Y eso es justo a lo que me enfrenté, ¿no? O sea, de venir de la vida cotidiana de Cuernavaca,
a la ciudad, ¿no? Que solamente iba a veces, a la Ibero, y luego acabar en la actuación, que para mí era un medio pues superficial, estereotipado, pero entras a una escuela de actuación de verdad, del método de actuación, en donde empiezas a entender que eres un ser con creencias limitantes, con que puedes mejorar la manera en la que te comunicas, en la que hablas, en la que caminas, en la que te mueves, en la que eres un individuo que pues va a representar un personaje con el que no tienes absolutamente nada que ver. Y entonces empiezas a encontrarte con estos demonios de las cosas que juzgas y el ego que según tú es lo que eres, pero al final te das cuenta que mientras más dejas que eso te provoque y te coma, menos tú puedes ser. Claro. ¿No? Entonces, terminé 3 años y medio ahí, empecé a entrar a novelas y tal, y fui actor 12 años. Entonces, 12 años. 12 años fui actor, pues, activo. Sí. Eso me dio muchas tablas que me permitió, pues, hoy Poder comunicar y expresar. comunicarme, empatizar, escuchar, observar, analizar, ¿no? Entender diferentes personalidades, no juzgar a la gente. Porque de verdad nos sentábamos a analizar guiones y libretos de Dostoyevsky o de Stanislavski o cosas así muy antiguas, ¿no? Como de teatro, y ver por qué esa persona hacía esas cosas en su casa o a su hija y decir, pero es que yo nunca haría eso, pero sí, pero tú no eres él. Tienes que entender por qué esa persona sí lo hacía, ¿no? Sí. Entonces, fue una muy buena etapa para mí, pero siempre tuve esta espinita de emprender, de hacer cosas. Entonces, mientras actuaba, tuve un negocio de tintorería y lavandería a domicilio. A ver, cuéntanos de eso. ¿Cómo que tintorería y lavandería a domicilio? Tintorería a domicilio, llegamos a tener 4 choferes alrededor de la ciudad. Esta era una de las rutas, de hecho, esta zona, Santa Fe, Polanco. Yo operaba, me asocié con un amigo y pues lo vendía, ¿no? Vendía, le hablaba a oficinas, buscaba conocidos. Oye, tengo este negocio, entonces teníamos diferentes rutas. Pero al final seguía actuando. Entonces nunca pude de verdad enfocarme porque tienes proyecto, listo, todo lo que haces está difícil. ¿Quebró ese negocio? ¿No funcionó? Terminó quebrando, vendimos justo antes de la pandemia, de hecho. Ya no fluyó como queríamos y para mí era muy estresante también y pues estaba despriorizando la actuación, que era como, ¿no?, mi fuerte y donde me tenía que enfocar. A la par empecé uno de lavacoches, tenía algunos chavos Tú lavando. te querías limpiar todo. O sea, tintorería, Exacto, lavacoches. es cierto, o sea, no había pensado así. Que ese negocio lo voy a revivir algún día, estoy seguro, de otra manera. Sabes Luego, que yo creo que tiene muy buenos márgenes el tema de los autolavados. sin duda, es un negociazo. Sí, Gente sí, que lo he millonaria, pensado, ha pasado por mi cabeza. Luego lo platicamos. Sí, me interesa. Y a los que nos escuchen también, que nos escriban, oye, a ver si les late. A ver, bueno, vamos a ver, inversionistas, que no nos quiten la idea. Exacto. Y luego uno de paisajismo. Me gustan mucho las plantas, ¿no? Entonces. Aquí se dan muy bien, por cierto, en este lugar. Es lo que veo. Y alrededor, y sobre todo yo vivía en Polanco en esa época y tocaba puertas de todos los edificios ofreciendo mis servicios de jardinería. Y agarraba jardineros de ahí y terminé teniendo residenciales, edificios, armando proyectos completos, me metí a cursos de eso. Entonces siempre como que tuve esta espinita de crear negocios, de hacer cosas mías, pero en 2019 cofundamos con un amigo, un par de amigos, una empresa de software para firma de documentos. O sea, me pasé de lo tradicional a software, vender a empresas grandes. Nunca la había vendido como tal a empresas grandes. Lo de la tintorería sí, pero pues era otro trámite. Y me empiezo a vender eso. Ya la actuación ya no era lo mismo. Okay. Ya no me gustaba mucho. Ya la estaba empezando a dejar. Ya estaba medio viciado el medio. Ya no me gustaba. Ya le había exprimido lo que le tenía que exprimir. Y claro, supiste frenar, que también es importante. Decir hasta aquí, ¿no? No, fíjate que eso es lo curioso, que siempre como que me llamaba y decía, bueno, voy a hacer ese papel, Okay. pero ya no los hacía con gusto. Y empecé a vender software y me empezó a gustar mucho vender software, pero llega la pandemia y la actuación se frena al 100 y el software explota. Y ahí fue donde me metí de lleno. Cuando todos estaban encerrados, yo andaba ahí en LinkedIn, correo, buscando empresas, oye, necesitas firma de documentos, ya no puedes ir a la oficina, ya no puedes nada, tal. Una especie de DocuSign. Ajá, exacto. Pero cumpliendo con la regulación mexicana, Qué maravilla. verificación de identidad, biométricos faciales. Muy bien. ¿Y cómo va eso? ¿Sigues funcionando? Sigue el software, obviamente, bueno, no obviamente, no me conocen, ya no opero como tal, soy socio cofundador, pero ya no estoy dentro de la operación, ya pues emprendí a mi parte, que es a la que le dedico el 100% de mi tiempo. Y ahora ese 100% de tu tiempo es responder a la pregunta con la que empezamos. ¿Cómo llegaste a ser hoy este consultor que todos seguimos? Pues gracias por eso, todavía podemos crecer más. Pero en la pandemia me voy de la ciudad, me voy a Tulum. En Tulum está esta parte nómada, ¿no? Digital, muchísima gente de todos lados, comunidad. Es verdad. Y entonces me empezó a motivar a decir, oye, pues veo que aquí hay muchas comunidades, hay mucha gente fuera haciendo sus negocios digitales.
yo estaba vendiendo el software, pero todavía tenía esta espinita de hacer algo mío. Y empecé a grabar videos. Bueno, creé un equipo comercial, empecé a entrenarlos, a aprender de ventas, ahora sí, literal. Así como aprendí que la actuación son bases, fundamentos, estrategia, estructura, repetición, entrenamiento, me di cuenta que en las ventas es lo que no tenía. Estructura, bases, repetición, entrenamiento. Entonces empecé a conseguir mentores, así como tuve mi mentor Raúl Quintanilla y otros muchos grandes mentores en la actuación. Decía, tengo que ir a estudiar de mentores de las ventas que me enseñen las bases para poder aplicarlas bien al negocio. Porque era un vendedor empírico, hacía como las cosas que había aprendido y tal, pero en realidad no sabía guiar a estas empresas AAA o pymes al cierre. Y eso lo empiezo a aplicar en el equipo de la empresa, vamos creciendo y un día, bueno, no fue así de fácil, ¿no? Pero empecé a grabar videos al Instagram. Ya extrañaba la cámara, yo creo. Claro, es que la cámara se extraña, hay que tenerla cerca. Extrañaba la cámara, pero sí. no es para todos, pero cuando te gusta ya Sí, estás para yo siempre. estaba acostumbradísimo a la Claro. cámara, al set. Entonces dije, bueno, me puse a grabar videos en Instagram y a ver cómo le va. Un mentor me reta a subir contenido 30 días seguidos, lo cual creo que es algo interesante para la gente que aún cree que es fácil o que pues es suerte. Es disciplina, ¿no? Y es constancia. Entonces empecé a grabar reels. Mira, diario. yo lo veo con el entrenamiento deportivo, ¿no? Creo que si tú vas todos los días a seguir una rutina, sea lo que sea que hagas, hoy hay millones de cosas que hacer. También a raíz de la pandemia surgió la estudiomanía de hacer estudios de pilates, yoga, bicicleta, todo y más, pero esa disciplina también la marcan los negocios, ¿no? Exacto, sin duda. Y el vendedor que no se entrena es un vendedor pues que está... Pues es como si te subes un ring y pues, ahí quieres practicar, ¿no? Claro, sin haber Exacto. boxeado nunca. Bueno, a ver, y entonces... Ese canal empezó a crecer, Instagram me avienta seguidores, la gente me empieza a preguntar que cómo le hacen. Yo no vendía el servicio como tal, yo nada más subía contenido resolviendo problemas y a ver qué pasaba. Y entonces la gente me empieza a preguntar, yo quiero, yo tengo un equipo, tal. Y pues empiezo a improvisar qué venderles, pero me doy cuenta que no tengo bases, procesos, estructura para ser un coach, para consultar y guiar una empresa. Lo estaba haciendo muy empírico, muy a ti esto. Entonces invertí en unos mentores que me enseñaban a armar tal. Y eso, bueno, ya pasaron 4 años. Y hoy hemos ayudado ya más de unos 2,000 vendedores, más de 85 empresas, las cuento, pymes sobre todo, algunos corporativos, a crear esos procesos, estructura en la venta. Y ese emprendimiento a mí obviamente también me ha ayudado, pues, de otros consultores y mentores en los que invierto a saber manejar más el negocio y lo voy aplicando en diferentes industrias. A ver, cuéntame cómo es el proceso de llegar contigo. A ver, Israel Amezcua, le llamo por teléfono, le escribo en sus redes y lo contrato para que sea un consultor de mi empresa. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo trabajas con 85 y con 2,000 vendedores desde un catálogo, supongo, o desde vendedores de seguros o desde vendedores de patrocinios? Sí. Cuéntanos un poco. Ha ido evolucionando. Empecé con puro vendedor. Hay sectores que ya no toco, que me doy cuenta que aunque puedo ayudar, mi entrenamiento ya no avanzó hacia darles todo el valor. Entonces, si sé que te puedo dar un 60% de valor, no el 100% como al otro, pues mejor. Ya veo que ese no es mi nicho y me ha nichado bastante. Estos números que te digo son pues, gente que ha pasado a lo largo de estos 4 años. No es como que ahorita tengo 85 empresas al mismo tiempo. Ojalá, tengo algún día, pero ahorita tenemos unas 13. Y el proceso funciona que perfilamos estas empresas, vemos si en verdad podemos ayudarlas, tenemos una sesión de venta para hacer una buena entrevista, conocernos, etcétera. Y luego les damos un entrenamiento de 12 semanas en donde instalamos diferentes procesos, mecanismos de prospección, seguimiento, pero sobre todo al líder comercial o al dueño, puede ser el CEO, puede ser el director general, puede ser el subdirector. El director comercial, el líder de ventas. Casi siempre es el dueño el que nos contrata y puede que delegue a su equipo, que delegue a un gerente, subgerente. Hay dueños que no tienen nadie abajo, o sea, literalmente ventas le reporta a él. Pueden ser 3 vendedores, 5 o 10, hay unos que tienen 15. Pero eso es lo interesante, ver cómo no importa el sector, la facturación, casi todos tienen los mismos problemas, solamente están de diferentes maneras, ¿no? Y lo que hacemos es eso, ver cómo tú como líder pues puedes aprender o mejorar la manera en la que delegas a tu equipo para no estarte repitiendo y también para que las ventas no dependan de ti. Que si tú no estás involucrado en las ventas, no se cierran las ventas grandes y que tu vendedor va muy empírico y tal vez no tiene la capacidad. Tú ya le dijiste muchas veces qué hacer, pero no lo hace, pero no hay nada documentado, no hay estructura. El reclutamiento no fue el mejor o no lo ha sabido guiar. Vamos a detenernos un poco en eso, porque yo creo que la gente que nos está escuchando tiene las mismas dudas que yo. Yo te quiero contar que a mí me pasa esto. O sea, ahora sí que vamos a sacar los trapitos al sol y vamos a hablar
pues a calzón quitado, ¿no? Vale. Como decimos cotidianamente. Yo pienso que todas las ventas, pero es un pensamiento que además se ha materializado. Yo creo que dependo de mi equipo definitivamente y que gracias a mi equipo hemos podido forjar Ajá. todos los proyectos que hemos hecho, que son muchos, en los últimos 10 años. Tenemos una década, este año cumplimos una década de haber emprendido este proyecto. Felicidades. Muchas gracias, pero yo no quiero hablar de mí en concreto, pero quiero que la gente escuche este problema que a mí me causa la sensación de que hay algo que estoy haciendo mal y que se puede corregir. Y tiene mucho que ver con las ventas del CEO directamente, ¿no? Yo soy el director general de mi empresa. Ajá. Y yo salgo y le vendo a los clientes. Sí, son tus contactos, tus relaciones. Exacto. Pero ¿cómo lo bajo hacia mis vendedores? Tomando en cuenta que, a ver, como dices, el reclutamiento es muy complicado porque ves un currículum, haces una entrevista, pero pues esto es como ver, sea, claro, el bueno. Pero siempre estás, cuando estás entrevistando a alguien, estás como, ojalá que sí, y me gusta, leo, veo recomendaciones, todo funciona, pero luego es un holograma y luego es algo que no es real. Y no importan las 100 recomendaciones que tenga alguien, si no funciona y no genera las ventas. La capacitación, bueno, puedo pensar que es buena, que los motivas, pero a lo mejor hay un error en el proceso. A lo mejor la gente que nos escucha tiene un error en el proceso. Muchas veces es el ego de creer que tú como director general eres el mejor para vender un producto o servicio. Pero, ¿qué otras cosas pueden pasar ahí, Israel? Porque sí es un tema para los emprendedores. Es que puede y para todos. Mejor, pero no es sostenible que tú seas el que la cierra. Claro. ¿Cierto? Exacto. Y ahí, como lo dices, sí hay la motivación, pero tú, que veo que también vas al gimnasio, pues ¿cuántos días has ido al gimnasio que no estás motivado? Pero es disciplina. Nunca. Entonces, yo tengo que crear un proceso estructurado en mi equipo que no dependa de la motivación o de que es bueno o de que tiene 100 referencias buenas para que pueda replicarlo. Justo hace rato platicando con un cliente, fuimos a comer y está esta parte de, hay empresas que quieren contratar vendedores senior que ya son buenos, que son de la industria, para que vengan porque le conocen y le saben. Y luego está esta parte del vendedor junior, que es el vendedor que no sabe mucho, pero entonces ¿a cuál contrato? Lo que he visto en la mayoría de los casos es que al que mejor puedes educar es al junior, porque no conoce tal vez la industria, pero lo puedes guiar por un proceso, a diferencia del senior que atrae vicios, que tal vez viene nada más a cobrar un sueldito y te dice que te trae clientes, pero no te los va a traer. Entonces tú debes de tener un proceso documentado, de que no importa quién vas a contratar, lo traes a una base, a un proceso, un playbook, que puedes ver cómo está haciendo sus procesos de prospección, seguimientos, cómo cierra, cómo maneja objeciones, que revisemos sus citas de venta, qué dice, qué no dice, qué pregunta, que todo lo llevo mucho a esa parte de la actuación. Nos veíamos en la cámara y decíamos, mira, aquí te adelantaste, no escuchaste, interrumpiste y no volviste a regresar a ese punto. Entonces, son vicios que el vendedor va creando, que el dueño no puede ver. O que el dueño también tiene esos vicios. Tú también tienes, obviamente. Y tengo que tener la capacidad de observarme, analizar, como los deportistas, y ver qué hice mal para la próxima hacerlo mejor. Pero tengo que documentar eso y armar ese proceso para todos mis vendedores. Entonces, ya no dependo de las 2 estrellas que venden más o de mí, sino de un proceso que puedo replicar y al rato todos entran ahí. Y ya nada más los voy guiando. Tampoco es como que entras, ahí está tu playbook y tu proceso y listo, nos vemos, ciérrame unas ventas. Tengo que tener un onboarding, guiarlo, ¿no? 30, 60, 90 días. Sí, un follow-up, un seguimiento muy puntual de los resultados. Pero, a ver, hay industrias que no son tan fáciles de vender. Yo tenía a Jessica, una vendedora que es extraordinaria, también le mandamos saludos, y seguimos trabajando juntos, pero su fuerza era en la industria farmacéutica. Entonces, ella sabía vender medicamento da igual, a empresas B2B, o sea, business to business, que, para que la gente sepa que son empresas que le venden a empresas. Y al final, tenía un gran currículum, hicimos una gran entrevista, tiene la mejor actitud, pero el resultado de vender proyectos culturales y de vender arte o de vender infraestructura cultural, que es lo que nosotros hacemos, Israel, es muy complicado. Porque para una persona que viene de una industria farmacéutica, vender orquídeas o vender museos no tiene nada que ver. Sí, entonces, ¿es un mito que un buen vendedor puede vender lo que sea? Es que si eres un vendedor empírico, va a ser muy difícil para ti poder aplicar lo mismo, porque si yo le vendo medicinas a los doctores, no es lo mismo que si voy a venderle un Mercedes a un dueño de negocio, o si voy a venderle software a un director de compras de una empresa, o si voy a venderle hilo a una empresa textilera.
Pero si tengo estructura, si sé qué preguntas hacer, cómo desarrollar necesidades, cómo manejar objeciones, me aprendo el producto, entiendo cuál es la comunicación, pero parto a mi estructura. Vamos a un ejemplo muy básico del gimnasio. Tú puedes ir al gimnasio que sea y ya sabes para qué funciona cada máquina. Pero si vas al mismo gimnasio 15 años y luego te meten uno nuevo con diferentes máquinas, dirás, oye, pues, ¿qué hago aquí? ¿No? O sea, pues, a ver, ¿para qué es esta máquina? ¿Para qué es la otra? Llevo muchos años en el gimnasio, pero en realidad no entiendes las bases. Y bueno, estuvo rara la analogía, pero al final de cuentas entiendo la perfecto. podemos aplicar en diferentes puntos, ¿no? O sea, Sí. no porque fuiste muy bueno 15 años vendiendo algo, si te pongo acá, vas a ser excelente, aunque Exacto. tengas labia, seas social, seas extrovertido. No, y tengas todos los skills o todas las aptitudes. Y entonces, ¿cuáles serían, como bien lo dices en el gimnasio, cuáles serían los nos y cuáles serían los sís de todo esto? Es decir, esto es prohibido y esto es correcto. Lo primero que yo detectaría en un vendedor es que si se pone a vender y a hablar muchísimo, ¿no? O sea, que te estoy dando la oportunidad. Bernardo, ¿cómo ves? Mira, estas son las obras que tengo. Son mis cuadros. Este cuadro es de un excelente pintor que tiene una trayectoria increíble. Ha pintado más de 1500 cuadros y está buenísimo. Y además lo hizo con este pincel. Y entonces ya me perdí. Empiezo a hablar claro. de algo que todavía no sé si para ti es valioso. No sé por qué lo querrías, muy por claro, qué no lo muy querrías. Claro. Y entonces hay muchos vendedores que hablan, explican, dicen y creen que así van a convencer. Cuando en realidad lo que tengo que hacer es ver cómo hago preguntas a esa persona para que solito él se vaya vendiendo. Diciéndote, oye, Bernardo, a ver, mira, tengo este cuadro, pero la verdad no sé si para ti. ¿Qué tipo de cuadros te gustan? Ok, te gustan estos y estos, pero ¿te gusta de óleo o te gusta de grafito? No, pues de óleo, ok. ¿Y cuántos tienes? ¿Has comprado? Más o menos, ¿qué presupuestos buscas? Y si no lo tuvieras, ¿dónde lo imaginas? ¿En la sala? ¿Qué tipo de sala tienes? ¿Qué tipo de arte tienes alrededor? Entonces voy viendo por las preguntas que te hago si tú en verdad es algo que se te va a antojar o si de plano mejor ni te lo ofrezco porque no es para ti. Y los sís serían ir preparado para... Y lo sí sería ver que es un buen vendedor que hace preguntas, que observa, que detecta, que es disciplinado sobre todo, ¿no? Porque hay unos que te conseguí 10 citas, pero pues luego ya aflojo en el seguimiento. El chiste es seguir y nutrir. Y hay clientes muy complicados, perdón la interrupción, pero yo creo que hay clientes muy complicados, ¿no? Llegas, por ejemplo, nosotros que le vendemos al gobierno, también tenemos clientes, empresas, pero yo llego y te digo, oye, Israel, tú que eres el gobernador de, vamos a pensar, Veracruz, vamos a remodelar el palacio, el fuerte de San Juan de Ulúa. Y te cuesta tanto y podemos hacer esto y podemos hacer el otro. Muchas veces el cliente nada más te está recibiendo para cumplir un check, para decir, vamos a tener la caballerosidad o la gentileza, da igual el género, de recibir a Israel para que nos presente su proyecto porque es amigo del amigo del amigo del amigo. Y llegas y estás hablando con alguien que te está poniendo atención, que crees que le interesa tu proyecto, que estás emocionado porque invertiste en ir a Veracruz a venderle el proyecto, pero nunca pasa nada. Y te tiene mareando 2 años, que sí, pero que no llega el dinero, pero que va a ser un recurso de aquí y de allá. Y también pasa en la industria, claro, en las empresas. Claro. Esto es público y privado. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo puedes detectar? ¿Cuál sería tu, así, top 3? Estos clientes no te van a comprar. Tienes que perfilar bien, ¿no? Porque a lo mejor tal vez ni siquiera debiste haber ido a Veracruz. Claro. En ese ejemplo. Tenemos algunos clientes que van a citas presenciales fuera de su estado y cuando van se dan cuenta que no era su cliente ideal. O sea, claro. Es el primer error. Tienes que perfilar y saber si vale la pena que vayas. Si te subas a la videollamada, que hables por teléfono. Entonces, como esa pregunta, oye, Veracruz, claro que sí, con mucho gusto, pero antes de que te haga ir a ti, y no nada más decirte, antes de que yo vaya, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Es algo que ya es para ahora o es para después? ¿Tienes algún presupuesto tope o es, vamos a ver? Ahora, ¿estás viendo opciones? ¿Soy yo el único con el que vas a hablar o estás hablando con algunos otros que vas a remodelar eso? ¿No? ¿Esto es para este próximo semestre o es algo que quieres empezar tal vez el próximo año? Claro. ¿No? Y entonces ahí te va diciendo, no, la verdad, ahorita la verdad sí estamos viendo opciones, no nos surge, presupuesto, pues estamos topados a X y nada más estamos peloteando y viendo para ver si el próximo año lo proponemos y vemos. Oye, ¿y tú eres el que decide? No, es un consejo y van a estar, no, la verdad, no, yo no me reviso. Pues ya tú solito ahorita estás pensando, pues voy o no voy, ¿no? Claro, yo creo que a lo que te refieres es hacer un análisis previo del cliente y esto es como entender exactamente a quién me voy a dirigir, casi que leer la radiografía, ver sus redes, entender qué le gusta, qué no le gusta, si come, si
natural, o sea, por ejemplo, si le gustan los toros, si no le gustan los toros, si es animalista, si es ecologista, y creo que eso te da un perfil. Las cosas que a ti te interesa saber sobre ese cliente, sí, pero también ver, ok, digamos que todo eso que te digo no es para ahorita, tiene presupuesto topado, no decides solo. Ya tú decides si vale la pena ir para nutrir la relación y eventualmente tal vez hacer un esfuerzo que sabes que va a tomar meses. Claro, claro. Pero no vas emocionado pensando que hay cotizas y que te deciden un mes. Oye, y a ver, yo creo que la gente se preguntará lo mismo. A ver, ¿cómo te haces un buen vendedor? Porque lo que dijiste, yo te voy tomando ideas, ¿no? Recursos o aptitudes. ¿Hablas mucho? ¿Tienes buena vocalización? ¿Eres muy platicador? ¿Tienes conversación? ¿Tienes skills de caerle bien a la gente, que es muy importante? Pero, Sí, sí. ¿qué te hace un buen vendedor? ¿Cómo construyes realmente? ¿Cuál es la teoría? Aunque no la sigas, ¿y cuál es la práctica? O sea, ¿cómo tú formas, Israel, a un buen vendedor que estudió marketing o que estudió ingeniería, pero que a lo mejor es mejor para vender? ¿Cómo te detectas a un buen vendedor? Yo digo que un buen vendedor se hace, no nace. Sí, obviamente hay aptitudes, personalidades, cosas del pasado que te pueden hacer un mejor vendedor que alguien más. Claro. Si viviste con un vendedor, si tienes menos miedo a hablar, etcétera. Pero voy a las bases. O sea, yo te puedo enseñar en un lapso de tiempo a llevar a cabo una muy buena cita, haciendo buenas preguntas. ¿Qué preguntas tienes que hacer? ¿Cómo escuchar? Cuando te dicen eso, ¿qué responder? Cuando te dicen está muy caro, déjame pensarlo, lo tengo que hablar con mi esposa, etcétera. Que no digas, bueno, está bien, seguimos en contacto, ¿no? Sino más bien saber qué tengo que volver a hacer, qué preguntar, cómo desarrollar, detectar si es la objeción real, si no es la objeción real. Disciplina con CRM. Tus seguimientos no solamente son porque te acordaste. CRM, cuéntanos de eso. O sea, en ese CRM, sus siglas en inglés es Customer Relationship Management y son softwares, diferentes softwares, hay muchas marcas. Y lo que hace es que te ayuda a que no seas un vendedor que tiene todo en WhatsApp o en un cuaderno y se te olvidó buscar a ese señor que te dijo que lo buscaras el 26 de junio y se te olvidó. ¿Y por qué no lo buscaste? Te lo ganaron, ¿no? Entonces tu CRM te recuerda, hablé con Bernardo, hoy no está listo, le interesó X, quedamos de hablar el 26 de junio, búscalo, ponte un recordatorio ahí, te pones la fecha para que te recuerde el CRM, buscarlo el 15 para nutrirlo, para confirmar la cita el 26, y entonces cuando tienes muchas oportunidades, pues es tu segundo cerebro, es tu mejor amigo, y tienes disciplina para ir avanzando. Conozco empresas que tienen CRMs carísimos que no los usan. Claro, y ahora con la inteligencia artificial, ¿qué sucede con los CRMs? Porque hoy puedes tener un Monday o puedes tener un Salesforce, HubSpot, claro, todo el comercial que queramos hacer, Odoo, a ver si nos patrocinan, ¿no? Pero sí, pues, no, o sea, esos CRMs, ¿qué onda? Ya la evolución a la inteligencia artificial, ¿cómo influye en las ventas? Buena pregunta. Creo que de diferentes sectores, de diferentes maneras. Como nosotros lo usamos es a nuestro favor, ¿no? O sea, no tenemos un bot de inteligencia artificial que te perfila y te hace preguntas que te vas a dar cuenta y vas a ver que pues en realidad no es un humano. Eso aplica cuando hay mucho volumen, estás recibiendo muchísimos leads, no sé, vendes algo ágil que si necesitas, deberías de conseguir a 6 personas que respondan mensajes todos los días, pues mejor un robot que filtre y luego se lo pasa a la persona. Claro. Pero nosotros lo usamos a nuestro favor en cuanto a análisis de llamadas, ¿no? Videollamadas. Análisis de llamadas telefónicas, roleplay, pues yo tengo algunos agentes de ChatGPT, con mucho gusto los que me escriban aprovechando, se los regalo, para hacer roleplay de manejo de objeciones, están entrenados para decirle, esta es la situación, me está diciendo esto, ayúdame. Yo soy el primero que lo necesita. Entrenas, te lo paso, para prospección, investigación, base de datos, oye, claro, este es mi cliente ideal, hazme una investigación en la red de 10 igualitos, dame la base de datos, lo que puedas encontrar y dime cuáles son sus dolores. Búscame sus perfiles de LinkedIn, tal, y entonces te arma una base de datos, vas y ya te ahorras tiempo para ser más efectivo, pero no usas la inteligencia artificial para sacar correos genéricos masivos. Te acercas tú, pero gracias a la gran investigación que hiciste sobre esa persona específica que estás buscando para ofrecerle tu producto, tu servicio. Es extraordinario. Creo que la gente, si escucha y empieza a reflexionar, puede mejorar muchísimo sus procesos. Claro, ahora, las ventas por catálogo tienen hablando un poco ya no de la inteligencia artificial, sino la gente que, por ejemplo, hoy sale a vender por catálogo o va puerta en puerta o vende seguros, que a mí me llama mucho la atención, ¿cómo puede mejorar el proceso gracias a la inteligencia artificial? Porque tú vas a comprar, escuché que Tupperware lo compró Betterware, ¿no? La empresa. ¿Ah, sí? Sí. Okay. La semana pasada por tampoco tanto.
porque te impresionarías que compraron una empresa que fue en su momento Tupperware lo más exitoso en un país de 300 millones de habitantes y hoy lo vendieron por 250 millones de dólares. Una empresa que seguramente costó 20 veces más, pero llegó a la quiebra. ¿Por qué? Porque habrán pasado muchas cosas, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo le ayuda la inteligencia artificial? Y bueno, lo compró Betterware, que se fundó originalmente en el Reino Unido y que ahora es mexicana desde hace muchos años. No sabía eso. Cuéntanos ahí, ¿tú cómo visualizas la inteligencia artificial en la gente que hoy vive de la venta por catálogo? Y hay 100 marcas que podemos hablar, Arabella, Avon, Sí, todo eso. los zapatos, Price Shoes, en fin, todas esas marcas. ¿Cuál es su reto ahora? Ese tipo de venta es B2C y es muy al grano. Y si te toco la puerta y me abres la puerta y te dejo ir, lo más seguro es que ya no me compres. Entonces, es esa venta del vendedor que sabe manejar objeciones, ¿no? Ahí obviamente la primera parte es perder el miedo al rechazo, a tocar la puerta cuando sabes que el 90% te van a decir que no. Pero, ¿qué pasa cuando te dicen que no? No es nada más decir, bueno, otro más, ya me voy, está bien, luego toco. Sino es ¿por qué no? Es porque te interrumpí, es porque no tienes dinero, es porque ya tienes muchísimos, es porque crees que no lo necesitas o es ¿por qué? Y tengo que investigar eso y hacer preguntas y manejar objeciones. Entonces, para responder la pregunta del manejo de la inteligencia artificial a ese tipo de gente, de vendedor, que justo yo me entrené muchísimo para hacer closer de venta en llamadas así, que es un nicho que ha ido creciendo en Latinoamérica, pero en Estados Unidos lleva algunos años y de verdad es un entrenamiento muy, muy robusto y sofisticado, que es cómo manejar objeciones para llevar a alguien al cierre en ese momento sin manipular, sino más bien haciendo preguntas para que la persona decida por sí misma. Claro. ¿Y cómo lo puedo hacer con inteligencia artificial? Pues algo así como esta gente que te digo, que me meto yo y le doy media hora y le digo, a ver, hoy voy a tocar 10 puertas, las objeciones principales son, está muy caro, vete de aquí y no lo necesito, gracias. Quiero practicar y ver de qué manera puedo hacer preguntas para tal. Y entonces dice, órale, vamos a darle, a ver, ¿qué dirías? Lo padre es que es como si fuera yo entrenándote, pero no soy yo, es un robot de inteligencia artificial que da instrucciones. Entonces tú le dices, oiga, pero no está tan caro, señorita, fíjese que hay unos más caros. A ver, tache, ¿por qué dices eso? No estás agregando el valor, estás haciendo esto, a ver, vamos a darle desde otra perspectiva. Entonces te va literalmente corrigiendo en tiempo real. Cuando vayas a tus citas, ya vas a saber qué hacer en ese momento, qué decir. Y eso es lo que hoy separa a un vendedor, que si quieres meter a vender Betterware hoy y no sabes hacer eso, puedes entrenar y llegar mucho más armado sin tener que haber hecho eso 8 años para aprenderte todas las respuestas. O sea, es un atajo. Al final es un atajo Sin y para duda. las nuevas generaciones o los nuevos vendedores también ayuda a poder fortalecer. Puedes entrenar tú solito sin necesidad de prueba y error. Que eso está muy bien, porque ahora vamos a lo que hablábamos off the records, y lo decía Charlie, también nuestro gran productor, la universidad es para el típico dicho de si estudias una carrera vas a generar un mejor futuro, un mejor trabajo. Tú me decías, yo no terminé de estudiar, pero luego me fui a la actuación. Esto es muy importante porque yo creo que hoy tenemos a mucha gente que nos escucha que quiere o tiene el mito de que estudiar una carrera es el futuro y el éxito. Y muchas veces todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo puedes aconsejar a la gente que no sabe si estudiar o no estudiar una carrera? Sí, bueno, en mi caso fue lo mejor que pude haber hecho, sin duda. Es como leer un libro, ¿no? A lo mejor lo lees y ya no te gustó y crees que lo tienes que terminar a fuerza porque lo empezaste a leer y no lo terminas ni con ganas. Entonces, creo que es lo mismo. Digo, si quieres ser doctor, arquitecto, ingeniero, claro que tienes que ir a prepararte y a estudiar, pero si no sabes qué hacer, puedes aprender más. Ahora, la educación se ha democratizado afortunadamente hoy en día y entonces lo que estamos en contra, ¿no? Es como esa educación que sigue siendo la misma desde hace cientos de años. Pero yo puedo ir a aprender más de un Bernardo que está especializado en algo que a mí me interesa, que si lo estudio 3 años en una universidad no lo voy a aprender. Es más, hasta lo puedo ir aplicando. Y no tengo que terminar para con un papel ir a que me acepten en un lugar en donde me van a pagar algo que tal vez ni siquiera quiero que me paguen. Y voy a tener un jefe que tal vez ni siquiera sabe liderarme y no quiere ser mi jefe. En el mundo de lo que yo estaba estudiando, ¿no? En otros casos también. Entonces, no quiero decir que no es para nadie y que nadie debería estudiar en una universidad, pero hay mucha gente que está en la universidad y no debería estar ahí y podría aprovechar su tiempo, sus recursos y su energía de otra manera, claro, haciendo algo que en verdad le va a dar las tablas para poder, pues, desempeñarse en este mundo que cada vez está más competido, las cosas son más caras
y es más difícil que antes, ¿no? Y en esa competencia, ¿crees que las relaciones públicas y los contactos, porque también esta conversación, ¿cuántas veces no has escuchado? No, es que pues seguramente es porque Bernardo tiene muchos contactos. No, sí, es que conoce muy bien a la amiga del hijo de la prima y es que tiene muchas amigas. Entonces, ¿qué tanto se involucran? La respuesta parece obvia, pero no lo es. ¿Cómo funcionan las relaciones públicas y los contactos en el mundo de las ventas? ¿Me dejas hacerte esa pregunta yo a ti? Creo que yo soy un hombre que tiene muchos contactos, he ido creando en los últimos años más, pero creo que es un poco como el dinero. ¿Eres tú el que está haciendo el dinero por primera vez en tu familia o es dinero que viene de tu familia y ya nada más tú estás potenciando eso? Entonces, tú puedes ser alguien que trae contactos porque su papá es tal y su abuelo es tal y entonces estás ya conectadísimo, o puedes ser alguien que en verdad no tenía eso, pero empiezas a generar tus contactos. Entonces, ¿de qué manera a ti te ha beneficiado tener contactos y qué tanto lo sabes aprovechar? Porque hay gente que no lo sabe aprovechar, los quema o ni los usa. Mira, es una pregunta que yo me hago mucho y muy a menudo. Yo empecé mi carrera siendo coordinador de invitados en televisión. Okay. Lo que hace Galia con nosotros y lo que hace mucha gente que queremos mucho a nuestro alrededor. Pero yo comencé así, o sea, yo empecé haciendo fácil 6 programas a la semana en TV Azteca, Ahora de diferentes conductores. estuviste ahí también. Sí, años. Mi carrera empezó ahí. Y además, después comencé un proyecto de conferencias, un festival muy importante en Puebla, y traíamos conferencistas de todo el mundo. Entonces, realmente mi red de contactos, porque claro, cuando te ponían un programa de televisión y mi jefe decía, tienes que traer 7 invitados que tengan casi el premio Nobel, puta madre, o sea, yo decía, a ver, ¿a quién voy a buscar? O sea, no quiere políticos, pero sí políticos, pero el Círculo Rojo, ¿qué carajos es el Círculo Rojo? O sea, yo no tenía idea, había estudiado comunicación y mercadotecnia. Claro, tenía ya relaciones de la universidad y siempre he sido muy amiguero, pero no tiene nada que ver a relaciones del nivel que quería él o ellos Para en la invitar al televisión programa, sí. para tener Claro. pues lo mejor o generar un debate o una conversación. Fue así. Yo creo que mis relaciones comenzaron en la televisión, en la coordinación de tele, de invitados, y luego en la coordinación de speakers o conferencistas de talla internacional. Y todo eso me ha ido llevando a tener, por supuesto, una red importante que muchas veces no sé utilizar. Sí es importante que sepas que, bueno, a veces estoy comiendo con alguien y digo, bueno, esta persona es mi amigo. Y no, ¿qué más le voy a...? O sea, no siempre puedes ¿Qué le pensar vendo? en la persona con qué le vendo. Y me cuesta trabajo porque todo el tiempo quiero vender. Es una cosa Sí. que se generó así por el hambre, que es otro tema que quiero que hablemos. Pero eso está muy interesante y perdón que te interrumpa, quiero profundizar en eso porque hoy justo pasó 2 veces. Yo cambié el enfoque de decir qué le vendo a él a con quién conecto a esta persona. Y hoy justo refería a 2 personas porque estoy hablando con alguien que necesita algo, conozco a esa persona y le digo, oye, no sé si ya lo resolviste, pero conozco a esta persona. Y hace rato antes de entrar en el elevador leí el mensaje y me dijo, sí, por favor, muchas gracias. ¿No? Entonces, ya, no vendiste, pero vendiste, porque eventualmente también Te van a estás comisionar. generando valor. Deja tú la comisión, sino ellos ya, porque los ayudaste, persuasivamente el principio de influencia de la persuasión es que ya te deben un favor. Y no lo estás haciendo porque te deben un favor, lo estás haciendo para generar valor, pero ellos ya siempre van a acordar que tú los pusiste en ese lugar que tal vez les está generando valor. Totalmente. Cierren o no cierren. Entonces eventualmente te hablan, oye, tengo esto, tengo lo otro. Entonces estás haciendo una red de contactos por siempre estar pensando no qué te vendo, sino con quién te conecto. Y esto que estás diciendo, antes de hablar del hambre, te voy a hablar de las cenas. Durante muchos años, antes de la pandemia, hasta la pandemia, hice lo que yo llamaba network dinners en mi casa. Y siempre había en mi mesa 20 personas. Nadie se conocía entre sí. Era la regla, porque si yo ya te conozco, Sí, bueno, claro. yo sí los conocía a todos, ¿no? Sí, sí. Pero muchas veces no. Como hoy te invité a mi podcast. ¿Quién era como? Claro, no te pero conozco claro, todavía. siempre con el perfil de que hubiera un interés en relacionarlos como tú lo comentas, a ver con quién voy a conectar A con B y a ver qué pueden generar y detonar entre ellos. Y sí, efectivamente, yo no buscaba tampoco una comisión, pero eso te va llevando a crear ese network y esa red de talento que siempre sienten gratitud más que deberte un favor. Sí, 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 claro, es gratitud, pero la mente lo ve como
ya hizo algo por mí. O ya me presentó a esta diseñadora y yo necesitaba la plata, entonces yo diseño, ella me vende la plata y se generaban negocios, ¿no? Entonces yo creo que sí, las redes y el construir las redes también tiene un proceso que deberíamos luego ahí detonar. Sin duda. Se me están ocurriendo algunas ideas de proyectos que deberíamos hacer juntos, pero bueno. Y luego el hambre, que te decía, de las cenas, vamos al hambre. Siempre escuchas, esta persona le va muy bien porque tuvo mucha hambre en crecer, porque no venía de una familia adinerada o no venía de una familia próspera y pues tenía mucha hambre y quería tener un buen coche o quería tener una novia o quería tener un viaje o conocer el mundo y pues se tuvo que ganar y buscar la vida. Ese es mi caso, Israel. ¿Cómo le haces para que las ventas o cómo crees que las ventas pueden mejorar a través de la gente que pasó esto que yo pasé del hambre? Es un excelente vehículo, las ventas, la habilidad más poderosa en el mundo de los negocios. Mientras más rápido la aprendas, porque las ventas no es aprende ventas, es aprende persuasión, aprende observación, aprende comunicación, aprende de hacer preguntas, aprende de relaciones, aprende muchas cosas, muchas habilidades son las que se tienen que conjuntar para que te conviertas en un buen vendedor. Y el hambre puede jugarte, ¿no? Puede irse para acá o para acá, que una es gracias al hambre que tengo, la ambición de crecer, voy haciendo las cosas bien, que también se basa mucho en tus valores, tu ética profesional o moral, etc. Y también es justificar que porque tengo hambre y nunca tuve nada, voy escalando, pisando al que pues pueda pisar. Claro. Y eventualmente pues, la vida te la cobra. Entonces es muy peligroso guiarte por esa ambición nada más de crecer por lo material. Totalmente. A diferencia de por generar valor. Construir. Exacto. En nuestro caso, o en mi caso, fue democratizar el acceso a la cultura. Y yo siempre tenía esa ilusión y así construimos, ¿eh? Y así seguimos pensando. Tú decías, la democratización de la educación ha generado que tal. Y nosotros también creemos que la democratización del acceso a la cultura e incluso al entretenimiento sí le genera mucho valor a las personas. Creo que abrir las puertas, como el podcast, a través de la cultura es muy valioso. Muy valioso porque no hay una persona que no le interese ver un cuadro, conocer un cantante, escuchar a un tenor, ir a un concierto de los BTS, porque todo eso es cultura. Sí, sí. Y yo te aseguro que BTS mueve el mundo. Y también te aseguro que en otros tenores, Diego Rivera mueve el mundo. El muralismo mueve el mundo. O sea, el arte no tiene pierde. Y creo que esto que hacemos es para eso, para que la gente también entienda que a través del arte y de la cultura puede generar una cadena de valor y generar ingresos, porque en este país la comunidad artística sufre mucho porque tampoco sabe cómo vender. Entonces yo te pediría que pienses, ¿qué consejo le darías a los artistas que nos ven y a las personas que se dedican al arte en suma, de cualquier manera, en cualquier expresión de las bellas artes, incluso la arquitectura, y les des un buen consejo de cómo, porque creen que solamente se puede vender con un representante? Mira, estoy viendo el armadillo que tengo aquí en la mesa, que es del taller de Jacobo y María Ángeles de Oaxaca, que me lo regaló un cliente. Y bueno, ellos tienen el top 1 en el mundo de los famosos alebrijes que son nahuales realmente, pero todos los demás artesanos de Oaxaca y de todo el país, ¿cómo llegan a los clientes? Entonces, habría que pensar en este programa, pero también en nuestra conversación, ¿qué le podrías decir a esos artesanos que son artistas, ojo, que son artistas, y a todos aquellos que nos ven, de cómo pueden vender mejor lo que con talento producen? Sí, se me están ocurriendo muchas aristas a esta respuesta y quiero encontrar la correcta. Siendo hermano de un artista, dibujante, dibuja increíble mi hermano. Su gran problema es, o sea, le puede dedicar horas a un dibujo y no lo sabe vender y cree que es caro, ¿no? Entonces eso creo que le pasa mucho a los artistas, como puedo hacer esto, pero pues ya que la gente diga cuánto, ¿no? Cuánto me quiere dar. Entonces, hoy en día creo que la marca personal es importante. Si no te ven, no te conocen. Y si tienes este complejo, esta creencia limitante, que es que eso no es lo tuyo, que eso no funciona, que las redes no te gusta porque tú más acá escondido, pues nada más te estás limitando en verdad poder sacar el potencial de ayudar a la gente con tu arte y darte a conocer. Tal vez tu ambición no es ser el número 1 y el más rico. Claro. Pero sí vender más de tu, ¿no? Y vivir bien. Producir. Y a lo mejor yo te preguntaría, y ya para cerrar igual,
es tú por qué haces esto, porque encontraste un problema que quieres resolver, Claro. lo haces con pasión porque te gusta. Yo no Claro. podría hacer algo del arte porque no soy experto en arte como tú. Y Pero no- también te construyes. Yo Sí. tampoco era experto. Exacto. Y tampoco lo soy, porque todos Pero los te días gusta aprendes tanto algo que has nuevo. estado entrando. Exactamente, es Y a lo mejor pasión. te pudiste haber detenido antes. Entonces, Claro. si un artesano hace eso por meses y hace muchos y no los vende, pero quiere venderlos, lo que no lo deja es su creencia limitante o su falta de habilidades de venta. Entonces es, ¿cómo puedo aprender a vender con la educación democratizada? Que ya no tengo que ir a una universidad, puedo pagar un curso, ir aprendiendo poco a poco y disciplina todos los días. Creo que es un buen consejo para terminar este primer programa de los muchos que queremos hacer, porque te digo que tengo algunas ideas que te voy a proponer, pero se nos acaba el tiempo. Estos podcasts tienen muchos... Sí, podemos estar aquí 4 horas. Sí, depende, puedes hablar horas y horas, pero me encanta tenerte, me encanta escucharte y sobre todo tener empatía con otra persona de la misma generación que yo y que juntos podemos detonar cosas muy grandes para otras personas que tienen que empezar y que tienen que llegar a donde más los pueda llevar su pasión, ¿no? Entonces te agradezco mucho que hayas estado aquí, que regreses con bien hasta Cancún y que podamos ir a verte para grabar el próximo allá. Ahora nos toca viajar y llevarnos a la producción. Pero muchas gracias. Si quieres dar un último mensaje a la audiencia, que te sigan, ¿dónde te encuentras? Sí, claro, me pueden encontrar en Instagram, TikTok, YouTube. Ya estarás acompañándome en mi podcast también. Estoy como Israel.amezcua con S. Y pues hablamos de estrategias de venta, procesos, liderazgo, todo lo que tiene que ver con los procesos comerciales para empresas y para gente que quiere vender mejor. Genial, pues síganlo por favor y a nosotros en Abriendo Puertas, también en todas las redes y a mí en Bernardo Noval. Y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de consulting y todo lo que se refiere a ventas. Les mando un abrazo.